Hola a todos. Quería haceros un breve resumen sobre los conceptos básicos para el pandeo y meterme un poco en la fórmula de la carga crítica de Euler, para que enfoquéis el tema luego ya vosotros un poco más seguros. Entonces, bueno, el problema del pandeo, ¿vale? El problema del pandeo, como vosotros sabéis, porque hemos estado dando hasta ahora flexión, hemos dado compresión, luego dimos flexión compuesta. El pandeo surge cuando tienes una columna esbelta, ¿vale? Vamos a poner esta, por ejemplo, ¿vale? Cuando tienes una columna que es esbelta. Si tú tienes una columna corta, no hay problema, eso suele romper, por como hemos visto nosotros, en compresión, ¿vale? Cuando vimos el así por compresión. Esto de aquí, que es una columna muy poco esbelta, pues romperá mejor porque por aplastamiento. Pero sin embargo, el pandeo pues no ocurre eso. Cuando tienes una columna esbelta, parece ser que a la barra le gusta más, en vez de encogerse, ¿vale? Que sería lo que harías por compresión, pues no, la barra parece que lo que más le gusta hacer de pronto es flectar, ¿vale? Entonces se deforma mediante una flexión. Esa deformación a la vez va aumentando, porque al deformarse va aumentando, digamos, el momento interno, ¿vale? Aquí antes no había centricidad, a medida que va pandeando, aumenta la centricidad y puede ser que eso sea inestable, ¿vale? Puede ser que ese fenómeno sea inestable y termine rompiendo la columna. Entonces, Euler le encargaron, creo que en el siglo XVIII, ¿no? Creo que le encargaron, o él se preocupó, no lo sé, resolver un poco el pandeo de una columna esbelta. Y él estudió esta columna. Él estudió la columna que estaba biarticulada. O sea, aquí hay una articulación y aquí hay otra. Y además era una estructura intranslacional. O sea, no se podía mover la cabeza, no se podía mover el nudo, porque siempre es peor el pandeo, ahora lo veremos, cuando tienes un nudo libre, ¿vale? Eso es peor, obviamente. Aquí está la carga y esa tiene todavía más excentricidad cuando se mueve, ¿vale? Entonces a él le encargaron estudiar el pandeo, o estudió por su cuenta el pandeo de esta barra biarticulada. Y sin meternos en más detalles, en los apuntes lo tenéis, pues descubrió que la carga crítica seguía estas historias, pi cuadrado e i partido por l al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esta columna se deformaba tal que así, eso estaba relacionado con la carga que hacía que esto pandeara, ¿vale? Y entonces, echando un vistazo, lo más desfavorable es la L, la longitud va al cuadrado, ¿vale? Cuanto más longitud tengamos, si aumentamos las cosas, la longitud es lo peor. Podemos aumentar la inercia o disminuir la inercia, pero es mucho peor aumentar o disminuir la longitud. Quiero decir, es mucho peor aumentar la longitud, disminuirla obviamente es mucho mejor. Cosas que os quiero explicar aquí sobre cómo se toman estas fórmulas. El módulo de elasticidad, sin problema, ¿vale? El módulo de elasticidad, el que tenga el material. La longitud, pues ya lo habéis visto lo que es. Ahí está, la longitud. La inercia, ¿cuál se toma? Se toma la perpendicular al plano de pandeo. Entonces, si yo quiero hacer un estudio de un perfil en dos planos, pues tendría que preocuparme de estudiar el pandeo en este plano, de estudiar el pandeo en este plano, y el que me salga una P crítica más pequeña, ¿vale? Pues esa será la final. Si por un plano me sale 50 kN y por otro plano me salen 25 kN, pues el pilar va a pandear cuando tenga 25 kN. Normalmente los pilares no me están diciendo que tengan diferentes condiciones de empotramiento, por lo menos en resistencia de materiales. En la vida real sí puede ser. Puede ser que te digan que un pilar
funciona como, yo qué sé, en uno de los planos funciona, vamos a pensar en este pilar. Este pilar concreto funcionaría como biarticulado, ¿vale? Y que no se puede mover así, y sin embargo, si a lo mejor vemos el plano perpendicular, pudiera ser, ¿vale? Que no sabemos, pero pudiera ser que en ese plano sí pudiera desplazarse el nudo y que además no fuera una articulación, sino que para ese plano funcionara como un empotramiento. Eso pasa en la vida real, ¿vale? O sea, tú puedes poner un pilar y que el pilar funcione de manera diferente en un plano que en otro. Pero para nosotros, la mayoría de los casos en lo que vamos a estudiar nosotros, en resistencia a materiales, pues cuando te dicen que aquí está articulado, esa articulación es en los dos planos y aquí pues está pasando eso también en los dos planos. En definitiva, lo que quiero decir yo es que cuando las condiciones de vinculación son iguales en ambos planos, y diríamos también y de traslacionalidad, de vinculación, no solamente de vinculación, sino y de traslacionalidad, porque también es y de traslacionalidad son iguales en los dos planos, podemos tomar la inercia menor. Porque siempre va a pandear en el plano perpendicular a la inercia menor. Entonces, repito, un estudio normal y corriente me llevaría a estudiar los dos planos, con las condiciones de vinculación y relacionalidad correspondientes. Un estudio donde esas cosas sean iguales en ambos planos se reduce a tomar como inercia la menor. Por ejemplo, si es un perfil como este, ¿vale? Si es un perfil tipo IPE, pues esto va a pandear en el plano que es perpendicular al de menor inercia. El de mayor inercia es este, el de menor inercia es este, pues el eje que yo voy a tener que trabajar para el pandeo es el I, y al final esto va a pandear así. Repito, porque hago unos dibujos un poco horrorosos. Vamos a ponerlo un poco mejor. Tengo un perfil como este, donde yo supongo que este eje es el eje fuerte, ¿vale? Pues ese eje fuerte no va a ser el que va a pandear si todas las condiciones son iguales, sino que va a pandear según el eje débil. Entonces, si el eje débil es el de pandeo, el plano de pandeo es así. La figura pandearía en este plano, pero para su estudio se trabaja con el eje perpendicular a ese plano, ¿vale? Este sería plano pandeo. Plano de pandeo. Y este sería el eje de pandeo en los cálculos. Muy bien. Pues entonces ya hemos hablado un poco sobre cuáles son los términos de la fórmula. Ahora vamos a hablar de qué es lo que ocurre cuando... Vamos a dejar esto aquí, que me puede hacer falta. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos... ¿Qué ocurre si tenemos otras vinculaciones? O sea, en los nudos hay otras cosas. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando tengo ese tipo de columna? ¿Qué ocurre cuando tengo esta otra columna? ¿Qué ocurre cuando tengo esta? Que este vínculo es como una especie de empotramiento, pero que permite que baje la columna y suba, o sea, que permite el desplazamiento así. ¿Y cuál más? Y no se me ocurre ninguna más ahora mismo. Bueno, hay muchas, incluso qué es lo que pasa cuando un pilar pertenece a un edificio y no se puede englobar en ninguno de esos, por ejemplo, este de aquí, ¿vale? Que sería ya el caso general. Este pilar de aquí, ¿qué es lo que le pasa cuando quiero yo estudiarlo? Bueno, pues entonces eso se resolvió utilizando la fórmula de Euler para la carga crítica, y lo que se hizo fue que se retocó este término. Entonces, donde pone longitud para esta barra,
ahora se habla de longitud de pandeo, ¿vale? Longitud de pandeo. Entonces, es un retoque a la carga crítica de Euler para la biarticulada a la que se le otorga un beta igual a 1, ¿vale? Y al resto el beta se retoca. De esa manera, lo que se hace es que la longitud de pandeo es igual a beta por L, pero ese beta se diferencia de si es una columna biarticulada, ménsula, etcétera, etcétera. Para saber cuál es la longitud que le corresponde, lo que se hace es lo siguiente. Esta me va a quedar muy grande para poder hacerlo. Voy a reducirla un poco. Pues lo que se hace es que se intenta buscar esta deformada. Cuando una ménsula deforma por pandeo, pues hace una cosa así. Entonces, esto se corresponde con 2 veces su longitud, ¿vale? Si su longitud esta es L, pues esa longitud, que es la que se asemeja con esta, es 2L. Pues eso te lleva a que el beta es igual a 2. ¿Vale? Voy a ponerlo arriba por si acaso no se ve. Beta igual a 2. Hay que saberse, por supuesto, la deformada, pero bueno, esto, en cuanto hayáis hecho unos pocos, pues, o sea, lo habéis mirado un poco, pues ya os suena. Este aquí, pues el beta, o sea, esta longitud es 0,7 la propia longitud del soporte, y entonces el beta es igual a 0,7. Esto de aquí hace una cosa tal que así, ¿vale? Y esto es 0,5 L, de L siendo esto. Entonces el beta aquí es igual a 0,5. Bueno, pues entonces el problema de este tipo de columnas se resolvería poniendo beta igual a 2, 0,7. Si os dais cuenta, este beta al ser 2 hace que la carga crítica sea más pequeña, es peor, mucho más desfavorable. Mientras que este, por ejemplo, beta igual a 0,5, pues hace que sea más favorable que esta. Este sería un caso mejor. Todo lo que sea quitar translacionalidades y empotrar los nudos siempre es más favorable. Bueno, esto de aquí no lo voy a resolver ahora. Las normas lo resuelven yéndose a unas tablas. Suele estar en tablas recogido y depende de cómo sea la inercia de estas vigas, de este pilar. En definitiva, se hace atendiendo a las inercias y longitudes de las barras a las que están unidos, ¿vale? Entonces la normativa lo resuelve con métodos. Bueno, pues eso sería un concepto sobre lo que es la carga crítica de Euler y un poco el pandeo. Luego os voy a hablar un poco de introduciros lo que es la esbeltez, porque la esbeltez va a ser un elemento importante para saber si puedo atacar el problema de pandeo por un método u otro. Entonces vamos a hablar de lo que es la esbeltez mecánica, ¿vale? Entonces la esbeltez mecánica se define como la longitud de pandeo partido por el radio de giro, ¿de acuerdo? Y bueno, pues entonces recordad simplemente la longitud de pandeo, ya habéis visto que es la beta por la L, y el radio de giro es una cosa que depende de la sección. Si yo estoy analizando un pilar con esta sección y Z, bueno, pues yo tendré 2 radios de giro. Si estoy analizando el pandeo en el plano, por ejemplo, vamos a analizar el pandeo en el plano Z. Entonces, los cálculos, como sabéis, he dicho antes, serían con el eje Y, ¿vale? Bueno, pues entonces yo tendría que me interesa la Y, radio de giro según el eje Y, y a lo que iba, para recordar, es a lo que vale el radio de giro. El radio de giro vale la inercia partido por el área. El radio de giro es un concepto que viene de estática y es que yo tengo un sólido y con respecto de este eje, este sólido me da una inercia, ¿vale? Y tiene un área. Bueno, miento, no es un sólido, es una sección, ¿vale? Que me he confundido. Tienes una sección y esa sección con respecto a este eje tiene esa inercia y ese área. Bueno, pues el concepto de radio de giro sería
donde tengo que poner un punto con todo el área a una distancia la que sea, de tal manera que yo, ese área por esa distancia al cuadrado, sean iguales que la inercia que tenía en un principio. ¿Vale? Y de ahí sale el radio de giro, que en definitiva sería este número. ¿Vale? Bueno, pues el radio de giro entonces hemos dicho que sería la inercia partido por el área. Bueno, pues eso sería la advertencia mecánica, ¿vale? La advertencia mecánica con la longitud de pandeo, que ya hemos dicho que depende de, por ejemplo, aquí sería 2L, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que poco más. Tenéis que miraros un poco vosotros lo que viene después, todo lo que es el tema de los límites de la fórmula de Euler, un poco Tedmacher y siempre me sale mal, Tedmacher, no sé cómo se dirá ese nombre, no sé de qué origen es el buen nombre, no sé cómo se dirá bien, y luego Johnson, que son dos posibilidades para cuando la barra no es tan esbelta para poder aplicar la condición crítica de pandeo. Eso lo dejo en principio a vosotros. Pues hasta aquí os comento. Un saludo, seguimos adelante.